Nada. Cedemos el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, a quien vamos a presentar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Cedeño. Gracias, doctor Irán, por la presentación y gracias por otorgarme el uso de la palabra. El derecho a la salud ha sido desde luego un tema muy discutido desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista sociológico, filosófico y desde otros puntos de vista, ¿no? Desde otras perspectivas que no dejan de ser importantes. Me parece que debemos partir para abordar este tema del derecho a la salud y para abordar el tema de su discriminación y de la falta de claridad en los criterios de aplicación de la medicina crítica con motivo de la pandemia que hoy en día estamos sufriendo. Me parece que debemos partir de un principio filosófico que es el principio de la justicia social, ¿no? Aquel que dice que todas las personas tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Bueno, esto es algo que ya se ha comentado aquí, algo que ya se ha dicho, se ha estado trabajando incluso desde las sesiones anteriores. Esto parece que es una verdad absoluta, lo es, desde luego, pero además de que parece ser una verdad absoluta, parece ser que es una verdad en la cual todos nos estamos basando sin miramientos, sin tener otra perspectiva de la realidad social. Aquí también ya se mencionó que, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, y otros instrumentos de carácter internacional hacen referencia a la protección del derecho a la salud, sin dejar de mencionar, por supuesto, nuestra Constitución y algunas leyes federales, que son las que hacen referencia a esto. En términos muy generales, todas estas normatividades hablan de un respeto al derecho a la salud, sin tomar en cuenta características inherentes al ser humano o alternas o accesorias del ser humano, como la edad, el sexo, la afiliación política, la orientación sexual, el origen étnico, etcétera, circunstancias de tipo social o de tipo de preferencias personales. Lo que quiere decir que el derecho a la salud lo tenemos todos, sin discriminación, sin limitación, sin obstaculización y sin nada. Este es un punto de partida que debemos de considerar nosotros necesariamente para abordar el tema de la discriminación en cuanto al derecho, el derecho a la salud y en cuanto al derecho al acceso de la salud. Porque precisamente en esta pandemia que estamos hoy por hoy sufriendo, precisamente parece ser que hay acciones que se realizan por parte de los operadores médicos o de los operadores sanitarios que parecen ser constitutivas de discriminación. Se debe considerar o debemos de tener en cuenta que los recursos escasos que se tienen por parte de las instancias médicas gubernamentales, los hospitales, se debe tomar en cuenta que esos recursos escasos se asignan generalmente para salvar vidas. Y el punto de partida de esto es que esta asignación de recursos escasos, por la misma característica de escasez, esta asignación frecuentemente se considera como una asignación sinónimo de elegir a quién morirá. Parece ser que la decisión del médico o la decisión de las autoridades sanitarias que toman con base en una escasez de recursos médicos, parece ser que esa decisión es un tema o es una cuestión de una elección personal, médica personal, acerca de quién va a morir. Y si nos vamos al extremo, pareciera como que está tomando una decisión en términos en términos de privar la vida a alguien, a lo mejor hasta en términos de homicidio, ¿no? A lo mejor podríamos irnos a un extremo de pensar que un médico está tomando la decisión acerca de quién morirá y está cometiendo homicidio. A lo mejor este es un extremo, ¿no? Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la muerte o el daño que se sufre por parte de los otros pacientes que no son agraciados con la decisión de los médicos, se toma esa decisión o se prevé sin que sea intencionalmente, porque hay un factor importante que no se ha estado considerando, que me parece que no se ha estado considerando, que es el hecho de que no pueden evitar el sector médico, los médicos, el personal médico y las instancias médicas, no pueden evitar el hecho de tomar una decisión, de que necesariamente deben tomar una decisión
frente a una escasez material real que tienen en cuanto a los recursos médicos para poderles proporcionar ese inalienable, irrestringible derecho a la salud. Que repito, ese derecho a la salud como derecho fundamental, desde luego está muy bien y es una verdad absoluta, pero debemos de contrastarlo con la realidad. De tal manera que si la realidad nos indica que no existen los recursos para poder proporcionar este derecho a la salud a todas las personas, obviamente alguien tiene que tomar una decisión de utilizar los recursos que se tienen, los pocos que se tienen, para salvar las vidas de un igual equivalente de personas, o sea, de pocas personas. Pero esto no debe llevarnos necesariamente a considerar que el personal médico que tomó esa decisión está cometiendo un homicidio. Esto sería irnos a un extremo que me parece poco fundamentado, poco razonado. Tenemos que ver la situación, la realidad social. De tal manera que aquí a lo mejor nos llevaría a plantearnos más bien la pregunta acerca de en dónde se encuentra, primero, de si existe una verdadera discriminación por parte del sector de salud. ¿Existe una verdadera discriminación con la actuación de los médicos en el sector salud? O más bien ellos están actuando con base en lo que tienen, de lo que disponen, con base en eso están tomando una decisión de ver quiénes son las personas que pueden recibir estos insumos médicos. Entonces aquí podríamos empezar a preguntarnos si existe verdadera discriminación o no. Y por otro lado está el tema de la falta de claridad en los criterios de aplicación de la medicina crítica. A mí me parece que no existe una falta de claridad en estos criterios. A mí me parece que los criterios de aplicación de la medicina crítica son muy claros. Me parece que son y además están sustentados filosóficamente y están sustentados, por supuesto, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la postura de la justicia social. Pero estos criterios no determinan, porque no pueden hacerlo en base a la realidad social, no determinan que los instrumentos deben de ser para todos, porque no pueden ser para todos, no alcanza para todos. De tal manera que el problema no está en la falta de claridad en criterios para la aplicación de la medicina crítica, ni tampoco el problema está en que los médicos o las instancias de salud discriminen, porque no discriminan, o es discutible que discriminen. Más bien el problema estaría más de origen, más en un principio. Tal vez el problema estaría entonces más bien en el propio Estado, que es el que debe de proporcionar esos recursos. A lo mejor los recursos que el Estado proporciona, que son escasos, a lo mejor es ahí donde está el origen del problema, ¿no? Tal vez el Estado debería de haber destinado mayores recursos a insumos de carácter médico para poder salvar las vidas o para poder proteger la salud, ahora sí a todas las personas, y no solamente unas cuantas. Pero si el Estado no proporciona a las instancias de salud estos insumos, obviamente las instancias de salud tienen que hacer uso o echar mano de criterios de aplicación de medicina crítica que aparentemente podría parecer como que discriminan, pero que lo único que hacen es ajustar esa realidad social, esa realidad estatal de escasez de insumos a una realidad en una situación o en un medio o en una circunstancia de pandemia como la que nos estamos nosotros inmersos. De tal manera que me parece que estas podrían ser unas reflexiones de las cuales podríamos partir en términos del derecho a la salud con relación a esta situación del coronavirus en México y en el mundo. Y por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por su intervención, por insistir en cuáles son los temas del derecho a la salud, sobre todo la medicina crítica, y al igual que otros de nuestros ponentes, haciendo énfasis en la voluntariedad que debe de existir en el sistema de salud y que no existe una discriminación, sino más bien lo que se denomina el triaje para determinar la expectativa de vida de los pacientes con COVID-19. Cedemos el uso de la palabra enseguida al doctor Ricardo Mauricio Freire Suárez, quien es doctor y máster en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, postdoctor en la Universidad de Studi di Roma,
profesor y coordinador del Centro de Estudios Fundamentales de la Facultad de Derecho de Bahía y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Adelante, doctor. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço o convite honroso. Trarei algumas contribuições. Muitas delas já foram antecipadas pelos colegas. Em primeiro lugar, a importância do direito à saúde no rol dos direitos fundamentais. O Brasil possui um sistema federal de saúde, formalmente um sistema que deve articular todos os entes federativos. Nesse aspecto, nós já temos um marco legal. O grande problema é efetivar, tornar efetivo esse sistema federal, nacional de saúde. O Brasil não estava pronto para esta pandemia, como todos os países, e é importante, doravante, que sejam feitos investimentos, não só no que se refere à prevenção, mas também à cura, à internação de pacientes com relação ao coronavírus. Também, no que se refere à saúde, é importante destacar a necessidade de proteção aos consumidores, porque aqui no Brasil os planos de saúde privados vêm praticando diversos abusos, sobretudo aos consumidores idosos, negando-se a oferecer uma cobertura para o coronavírus. Este é um ponto importante, a proteção do consumidor. Ainda mais do consumidor idoso, que é um hiper vulnerável, um sujeito hiper vulnerável na relação de consumo. Também é importante destacar que o coronavírus o Covid-19 traz também um desafio para a saúde psicológica, porque ao lado do Covid-19 surgem problemas referentes à depressão, saúde mental, suicídio, ansiedade. O Brasil tem, inclusive, um marco legal nacional de políticas públicas com relação à saúde psicológica. E este problema se tornará muito grande por conta do isolamento social. Esse é um ponto que não pode deixar de ser colocado, sobretudo no que se refere aos cidadãos idosos. É importante também refutar o argumento segundo o qual o direito à saúde seria um entrave ao desenvolvimento econômico. Este é um falso paradoxo. Não há economia sem vida e saúde. Essa ponderação não pode ser feita para prejudicar a vida e saúde dos cidadãos, como também não será possível imaginarmos a aplicação do argumento da reserva do possível, o argumento segundo o qual não haveria recursos econômicos ou que o Estado não poderia efetivar esse direito. É necessário que haja cortes, mas sem comprometer o funcionamento do sistema de saúde. Também reputo muito importante
destacar a necessidade de criação de órgãos estatais para monitoramento permanente das pandemias. Nós já tivemos a gripe aviária. É necessário que no organograma do Estado, no Ministério da Saúde, na Secretaria Nacional de Saúde, seja criado um órgão para um monitoramento constante e um diálogo constante também com outros países, porque é muito provável que esta não seja, como já não é, a primeira pandemia, que esta seja, inclusive, o início de um ciclo de muitas pandemias. E no que se refere ao coronavírus, muito provavelmente nós teremos que distender para depois retornar, distender e retornar ao isolamento, já que não há ainda certeza científica com relação à cura, com relação ao tratamento dos pacientes infectados com o coronavírus. Eu agradeço pela paciência, pelo convite e continuo aqui ouvindo e aprendendo con los colegas. Muchísimas gracias, doctor Freire, por sus comentarios. Doctor Enrique Uribe Arzate, adelante, por favor, pero antes déjeme presentarlo para todos nuestros asistentes a este seminario. El doctor Enrique Uribe Arzate es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y líder del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM y exdirector del mismo organismo académico. Adelante, doctor Uribe, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Irán Piña. Desde luego deseo reconocer y agradecer la participación de todos los colegas en este seminario internacional. Como hemos podido percatarnos, el gran interés que ha despertado este seminario se ha nutrido también de la participación de alumnos y profesores de nuestros espacios académicos. Doy la bienvenida desde luego al doctor Luis Cucarella, quien se ha sumado a estos trabajos, Luis Cucarella de la Universidad de Valencia. Por supuesto, agradezco el patrocinio también, el compromiso que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de su presidente, el doctor Jorge Olvera. Como hemos podido constatar con las intervenciones previas, el derecho a la salud, que es un derecho nuclear dentro de los derechos humanos, amerita un análisis muy cuidadoso, muy mesurado, muy ponderado para poder hacer un abordaje adecuado. Yo quiero exponer a ustedes tres ideas que pueden dar cuenta de esta inquietud. Primero, en cuanto hace al contenido, luego en cuanto al tiempo y en tercer lugar, en lo que hace al contexto. En cuanto al contenido, ya la doctora Marina del Pilar nos hizo una exposición muy clara sobre la norma o las normas que existen en la regulación de este derecho. Desde luego, en el plano internacional destacamos el artículo 25 de la Declaración Universal, que es muy claro al respecto. También en términos constitucionales, me parece que en todos los países hay una referencia a esto, y ese sería entonces el piso que tiene desde el punto de vista normativo el derecho humano a la salud. En la doctrina y desde el punto de vista teórico, el contenido distingue que el derecho a la salud comprende dos grandes cuestiones, lo que son las libertades por un lado y por otro los derechos. Como libertades, el derecho a controlar la salud y el cuerpo, ya también sobre esto se habló hace un momento, y dentro del rubro de los derechos, uno que sería particularmente el derecho de acceso a la salud. ¿Cuáles son las reglas para este derecho de acceso a la salud? Pues están marcadas también en términos de la OMS como no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, rendición de cuentas, universalidad. De todo esto
yo me quedo con una inquietud que va más allá de la cuestión normativa. ¿Hasta dónde es posible? Y lo comentaba el doctor Ordóñez hace un momento, en relación con la discriminación o no discriminación, según se pueda definir, del derecho de acceso a la salud. ¿Hasta dónde es posible en la medicina crítica, como ahora lo estamos enfrentando, establecer la observancia puntual de estos principios que he mencionado, cuando ciertamente en nuestros países, en unos más que en otros, pues la realidad y las condiciones económicas superan o distan mucho de lo que dictan las normas? Esta me parece tiene que ser una preocupación de este foro para que nuestro análisis pueda también puntualizar una visión metanormativa que desde luego vaya más allá de lo que dicen los textos nacionales, constitucionales e internacionales. En la parte segunda, en cuanto al tiempo, me parece que tenemos que dar una atención prioritaria a la parte preventiva, a la parte a priorística, para hablar de una atención profiláctica del derecho a la salud, más que remedial, como ahora se intenta hacer con la pandemia. Es cierto que los recursos no alcanzan o no van a alcanzar para hacer frente a lo que se nos ha presentado y que se ve venir como algo más grave, pero considero que en esta parte la atención que tiene que dar el Estado y tienen que dar los gobiernos a este problema tiene que ser a priori y no de carácter remedial. ¿Dónde están los recursos? Bueno, esa es la tercera parte del planteamiento que yo quiero hacerles porque tiene que ver con el contexto. Hemos escuchado el caso de Francia, el caso de España, escuchamos el caso de Brasil y desde luego otros más como el de Colombia, donde la realidad es diferente. Si bien es cierto que la pandemia ha sido pareja en términos de afectación para todos, también es cierto que el contexto en cada país, la realidad de cada país es diferente y por ello creo que tenemos que destinar también mucha atención a este rubro, a cómo los recursos son destinados para la atención de los derechos humanos, de este derecho central, de este derecho fundamental que es el derecho a la salud, y con el derecho de acceso a la salud, sin dejar de considerar que los derechos humanos cuestan. Por tal razón, en mi planteamiento yo expongo a ustedes que requerimos al menos dos visiones, una visión metanormativa del derecho a la salud para darle una atención adecuada, y en cuanto al tiempo, una visión eminentemente preventiva que sirva para resguardar este derecho a la salud y desde luego también prodigar a los espacios hospitalarios que atienden estos problemas de salud todos los insumos necesarios para que a posteriori y en el futuro cualquier problema de salud pueda ser atendido de manera puntual, de manera adecuada. Agradezco su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique Uribe, por sus reflexiones, por sus comentarios. Con esto daríamos por cerrada nuestra primera ronda y entraríamos a la segunda etapa, que sería de reflexiones finales de ustedes y en su caso también para poder resolver las inquietudes, las dudas, las preguntas que nuestros asistentes han formulado a los panelistas. Y quisiera pedir la comprensión de todos ustedes para hacer una modificación en las intervenciones. El doctor Jorge Olvera nos ha solicitado poder tomar primeramente la palabra debido a que por sus actividades laborales tiene también otra reunión de Zoom que atender y le cedemos el uso de la palabra, doctor Olvera, por favor. Gracias, soy breve, nuevamente saludo a todos los colegas del extranjero, de España, de Francia, de Colombia, de Brasil, de otras universidades, de Guadalajara, Quintana Roo, de la Universidad del Estado, solamente para reafirmar todo el bagaje que se ha dicho aquí. Es necesario poderlo proyectar porque nuestra red está teniendo mucho éxito, hay mucha expectativa ahora que estamos publicando y yo pongo a disposición de todos ustedes, de la red principalmente, el doctor Uribe, la plataforma de la Comisión de Derechos Humanos, porque ha generado expectativa, ha generado mucho interés por parte de la gente, de los órdenes de gobierno, de alumnos y diferentes actores. Por eso seguiremos publicando
todas las conclusiones que se vayan virtiendo de cada foro como este. De todas estas posturas han emergido otras que sería posible ir plasmando, doctor Uribe, en esta red. Por ejemplo, la tercera edad es importantísimo como grupo vulnerable en el sistema mundial, y por qué no mexicano y latinoamericano. El otro, los presos, los privados de su libertad. Es un asunto que eminentemente ha explotado en algunos lados. Ojalá no pase en México, y que sí es menester poder analizar, y lo más importante es establecer propuestas sobre el sistema normativo constitucional que va a operar y que tiene que operar post pandemia. ¿Por qué? Porque a todos los actores, a todos los humanos, nos agarró fuera de lugar, no solamente al sistema de salud o al sistema de derechos humanos o al sistema constitucional. Se debe de reflexionar acerca de qué va a pasar ahora y qué proponemos como medidas urgentes que se deben de atender en las legislaciones, en los sistemas jurídicos y sobre todo en los sistemas de protección a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por mi parte yo los dejo, les mando un saludo y les digo que cuenten por favor con el concurso de la Comisión de Derechos Humanos, reiterando la invitación a hacer un congreso ya en vivo, ya con viéndonos cara a cara antes que finalice el año, para estar hablando de todo esto y las conclusiones post fenómeno biosocial que podemos atender, y de ello que se derive una publicación con la intervención de todos ustedes. Es para mí cuanto, y un gusto poderles saludarles y verlos muy bien. Cuídense mucho y muy buenas tardes. Saludos, doctor Uribe, y saludos a todos los colegas. Muchas gracias, doctor Olvera, por sus comentarios, por sus ofrecimientos, por sus iniciativas. Igualmente, de parte de los integrantes de la red internacional, así como también quisiera yo comentar nuestros asistentes, alumnos, exalumnos, tanto de la Facultad de Derecho como de otras instituciones que se han sumado a esta serie de actividades, así como también a nuestros alumnos del posgrado. También desean reconocer, lo hacen públicamente a través del chat, por el esfuerzo que también usted como presidente de la Comisión de Derechos Humanos realiza para la organización de este seminario, y esperemos pronto nuevamente vernos en este tipo de eventos académicos ya de forma personal. Muchas gracias, doctor, y que le vaya muy bien. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Bien, quisiera yo, antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores, conducir la segunda parte de nuestras reflexiones, pero también tratando de darle respuesta a las interrogantes que nuestros compañeros, alumnos y exalumnos formulan, así como a otros colegas también, como es el caso del doctor Samuel Espejel, a quien también le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por seguirnos y seguir los pasos de nuestra red internacional. Quisiera yo plantear las siguientes preguntas, que obviamente algunas son dirigidas a algunos compañeros en particular y otras son de corte abierto, pero obviamente las voy a dejar abiertas para que todos podamos hacer nuestra reflexión final en no más de 3 minutos y con algo que se les haya quedado en el tintero. Y la primera pregunta es si desde la perspectiva de las intervenciones del día de hoy se considera que el análisis de este tema de la salud es un tema de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Si desde la Constitución se tiene que hacer una respuesta material
hacia los problemas. Es decir, que lo que ya tenemos, tal como ha quedado evidenciado el día de hoy, tenemos una serie de instituciones, de andamiajes constitucionales que aparentemente no están respondiendo o no han respondido como la sociedad quisiera o tiene una expectativa de respuesta. Y por otro lado, ¿qué es lo que se tendría que hacer con posterioridad a la situación de los estados de emergencia, los estados de alarma, los estados de emergencia sanitaria? La segunda pregunta es, ¿qué pasaría si los servicios de salud no tuvieran las donaciones que muchos ciudadanos han estado realizando, sobre todo en el contexto mexicano, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad organizada, desinteresada, ha puesto instrumentos, implementos, equipo para el sistema de salud? Y si este tipo de donaciones no existiesen, la pregunta en concreto es, entonces, ¿en dónde está el papel del Estado frente al cumplimiento de este derecho humano y de este derecho fundamental? Es decir, ¿hay una limitación del Estado o bien la sociedad está rebasando al Estado? Y una tercera pregunta que se nos ha dejado aquí es cómo debe de ser, esa es una pregunta técnica, obviamente también por eso está abierta, ¿cómo es que debe de ser la información epidemiológica que se difunda a la sociedad si existen por parte de las autoridades diferentes técnicas, metodologías para poder hacer el rastreo, la contabilidad de los casos confirmados, de los casos que son sospechosos, así como de las defunciones? Y esto a colación de que a últimas fechas una organización nacional, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha señalado el acceso a diferentes actas de defunción, cerca de 4,000, en donde los datos no están muy claros. Con esto cedo el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez. Adelante, doctora, por favor. Pues muchas gracias. Una de las cosas que yo considero, ¿cuál podría ser el error epistémico? Es en relación no solo al interior de los estados, sino también en cuanto a las políticas efectuadas por la Organización Mundial de la Salud. Es en torno a un término que es el acceso universal a la salud y por el otro a la cobertura universal. En relación a el acceso universal, los países de renta alta son los que utilizan este término, y en relación a cobertura universal lo utilizan países de renta baja. Y lo han limitado a solamente la cobertura de paquetes y servicios básicos para toda la población. La Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2005, en el Reporte Mundial de Salud, toma como un eje de la semiótica del derecho a la salud el concepto de cobertura universal y lo asocia a la protección del riesgo financiero y a la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento sectorial. Luego, entonces, creo que aquí es donde, a lo que me refiero, que hay una disociación entre los tratados internacionales, incluso el acta constitutiva de la OMS, con las políticas que está efectuando actualmente en relación a la protección a la salud, donde parece ser que va a privilegiar el sistema financiero y económico de los estados, lejos de asegurar el derecho a la salud. Y creo que esta pandemia nos deja claro que la prioridad debe ser contraria, porque si nosotros privilegiamos el mantener un sistema financiero, y en México es muy plausible porque no se dejaron de lado algunos proyectos que el presidente de la República tenía en mente y empezó a darle un privilegio al derecho a la salud, recordando que incluso él ya había hecho un recorte presupuestal a las instituciones en esta materia. Por lo tanto, creo aquí que creo que debemos cambiar las prioridades y debe ser primero el derecho a la salud, porque garantiza y está íntimamente ligado con la supervivencia de las personas.
Entonces, sobre todo en un contexto en México en donde el 56.1% de la población no está en este sistema económico formal, porque se mantiene de prácticamente actividades informales fuera de la economía. Entonces, creo que ahí, incluso por ello hay algunos colegas que apuestan por tener un pacto, un tratado global en materia de salud, pero que defina políticas para el derecho a la salud, en donde el mismo líder a nivel mundial de la salud, pues defina cuáles son las prioridades, porque en este reporte y en sus últimas políticas parece ser que protege el sistema financiero antes que netamente el acceso universal, y en donde el Estado debe determinar antes de poner en riesgo su sistema, pues no poner o salvaguardar la vida de las personas. Por ello es que yo creo que aquí se puede explicar el por qué este documento de medicina crítica, que además ha sido copiado, y yo creo que esto no nos debe, tenemos que denunciarlo, porque es prácticamente una copia de otros países, en donde prácticamente dice no hay recursos y por lo tanto el médico tiene que apostar a quien tiene que salvarle la vida. Creo que el error epistémico es precisamente que hemos privilegiado el sistema financiero económico, lo mercantil, antes que la vida de las personas. Y creo que una justificación de la existencia del Estado es precisamente el poder salvaguardar, pues netamente, la vida de las personas. Y eso creo que es un elemento que legitima la existencia del propio Estado y más de un Estado constitucional. Y entonces aquí veo así como una contradicción, porque estamos diciendo que la gente nos debemos limitar en nuestros derechos para proteger a los vulnerables, pero parece ser que el Estado no apuesta por tomar todas las medidas en relación a la protección, a la salud, y creo que México no ha dado evidencia de que sea así. El presidente siguió con muchos proyectos que tenía en mente antes de salvaguardar y de poder reforzar y de hacer una inversión económica al sistema de salud. Y claro está que la solidaridad de muchos de los mexicanos ha tenido que salir avante para poder sacar esto adelante. Y la otra, en cuanto al derecho a la información, quiero decir que sí es parte del contenido esencial del derecho a la salud y es también una denuncia, porque a nivel internacional también hay journals en Estados Unidos donde denuncian que la información en relación a las muertes y a los contagiados de esta pandemia en México no ha sido clara. Y creo que dentro incluso del contenido esencial, tanto la Corte Interamericana como la misma Suprema Corte de Justicia ha determinado que nosotros tenemos el derecho a ser informados sobre el diagnóstico, sobre incluso pues el tratamiento, no solo el individuo como paciente, sino también los familiares. Y en este sentido, en el aspecto social del derecho a la salud, pues todos debemos tener, hoy el derecho a la información recobra pues una importancia en relación a saber realmente qué está pasando y cuál es la metodología que utiliza el Consejo de Salud. Y aquí quiero hacer de nueva cuenta una denuncia en torno a que un Consejo de Salud no puede restringir derechos sin un consenso democrático. Y aunque tenga expertos y tal, nosotros estamos dentro de una democracia y nuestra Constitución refleja un procedimiento para hacerlo y no ha sido seguido. Y sus medidas han sido copiadas, no meditadas y, por supuesto, no revisadas, y así es como pues en México estamos sacando avante esta pandemia, pero pues con desinformación e incluso sin metodologías adecuadas para poder medir y para poder informarnos a los ciudadanos cuál es el fenómeno, cómo se está presentando y cuáles han sido sus consecuencias reales. Por lo tanto, creo que debemos hacer una denuncia en torno a ello y buscar el esclarecimiento de la metodología que está utilizando el Consejo de Salubridad. Y por mi cuenta es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por sus comentarios.